Venga, entonces, hemos visto que este es el campo de velocidades que nos vale para cualquier punto A del que conozcamos la velocidad. Conocida la velocidad angular, podemos obtener la velocidad de B. Y también hemos descubierto que si hay traslación, tiene que ser en la dirección paralela a omega, ¿vale? Porque si es en una dirección perpendicular, ¿vale? Si es una dirección contenida en un plano perpendicular a omega, lo que ocurre es que se mueve el eje de rotación, no es que haya traslación. Entonces, fijaros, esta velocidad angular me genera un campo de velocidades, ¿vale? De rotación, omega por la distancia al punto. Bien, y además tendré una velocidad de traslación paralela a omega. Queremos descomponer el campo de velocidades en eso, en traslación pura y rotación pura. El problema es que la velocidad de A, el punto del que conocemos la velocidad, no tiene por qué ser exactamente un punto del eje. Si fuese este punto, entonces la velocidad de A sería de traslación pura. Fijaros, tengo aquí la traslación, que va a ser en todos los puntos este vector. Entonces, es siempre este vector. Vale. Perfecto. Es un vector que va hacia perpendicular al plano de rotación. O sea, rota y se mueve hacia arriba. Bien, entonces, ¿la rotación qué hace? La rotación genera un campo, pues, rotacional, así como de movimientos circulares. ¿Vale? Entonces, en cada puntito, lo que tendremos es que la velocidad es la suma de las dos. Bien, si yo conozco la velocidad en un punto A, puedo obtenerla en otro B. Pero ese punto A puede ser este de aquí. ¿Vale? No tiene por qué ser este. Si VA fuese perteneciente a este eje de rotación, entonces ya estaría descompuesto, estaría tirado. La velocidad de A sería la traslación pura y esto de aquí sería la rotación pura. Pero en el caso general, la velocidad de A tiene componentes de rotación y A de traslación más A de rotación. Lo voy a poner aquí abajo. Traslación, rotación. ¿Vale? Este es el caso general. Tiene un poco de cada. Si no, ya digo, ya estaría descompuesto. Bien. ¿Cómo lo podemos descomponer? Si yo tengo la velocidad de A, ¿cómo la descompongo en su rotación y en su traslación? Joder, pues la traslación está tirada, porque es proyectar la velocidad, que será la total, ¿vale? La pongo aquí en verde. Esta velocidad, que es la suma de las dos, solo la tengo que proyectar en la dirección de omega, producto escalar. Entonces, esta de aquí es simplemente la velocidad de A multiplicada por el vector unitario de la velocidad angular dos veces, una para proyectar y otra para obtener el propio vector, ¿vale? Bien, ¿y cómo obtengo la componente azul? Pues es un poco más rollo. Tengo que descomponer el vector verde en la componente paralela a omega, o sea, ya está, y la componente perpendicular a omega, es decir, son perpendiculares aquí, fijaros, pero no perpendicular por cualquier dirección, sino perpendicular a omega en la dirección, perdón, en el plano que forman el propio vector con omega, ¿vale? Que sería ese plano verde que he dibujado, ¿vale? O sea, es descomponer, estoy descomponiendo la velocidad de A en la componente paralela a omega y era perpendicular a omega, pero perteneciente también al plano que forman V y omega, ¿vale? Vale, entonces, ¿ese de ahí cómo se hace? Pues con una propiedad del doble producto vectorial, ¿vale? Me quedaría que la velocidad de A rotacional, esa componente, sería U sub omega por VA por U sub omega, ¿vale? Esto se usa también cuando descomponemos la aceleración
en aceleración tangencial y aceleración normal. Es exactamente lo mismo. Esta sería la aceleración tangencial y esta sería la aceleración normal. ¿Vale? Es igual, es descomponer un vector en la dirección de otro y en el plano y en la perpendicular a este por el plano que forman los dos. Es igual. Entonces, tendríamos esto, la velocidad de A, esta es de traslación pura y esta es de rotación pura del campo de velocidades. Entonces ahora, campo de velocidades, tendría que poner la velocidad de A descompuesta en estas dos. ¿Y qué me quedaría? Lo podría poner como... a ver cómo lo pongo. Me quedaría velocidad de B. La velocidad de cualquier punto es igual a la velocidad de A de traslación, es decir, VA por U omega por U omega, ¿vale? Ya estaría la traslación y ahora la rotación pura sería esto de aquí más este de aquí, ¿vale? Me queda este más este, ¿vale? Lo que he hecho es descomponer A en esto más esto, ¿vale? Pues me quedaría entonces, a ver cómo os lo pongo, U omega por VA por U omega más el módulo de omega por AB. Este es es lo mismo que esto, pero VA lo he descompuesto en traslación pura y rotación pura. Entonces ahora sí que sí, la velocidad de B tienes que esto es traslación pura y esto es rotación pura. Vale, fijaros que la parte de traslación pura, esta parte naranja, es constante en todos los vectores, por eso es traslación, ¿no? Entonces es un invariante del campo de velocidades, ¿vale? Esto de aquí, es lo que vamos a llamar, lo voy a poner aquí, velocidad de deslizamiento del sólido. ¿Por qué se le llama deslizamiento? Ni puta idea. Yo creo que está fatal puesto el nombre, pero bueno, porque no hace referencia a deslizar, ¿vale? Que eso lo veremos en contacto. No hay superficies que deslicen ni nada. Es simplemente la componente del sólido que se mueve perpendicular a la rotación, ¿vale? Tú rotas y a la vez te mueves en la dirección perpendicular. Entonces, esa es la de deslizamiento. Y fijaros que como la velocidad de deslizamiento de todos los puntos es igual en todos los sitios, y hay una parte en la que se anula la de rotación cuando estás en el propio eje. Entonces, la de deslizamiento, esta velocidad de traslación, la de deslizamiento, es la mínima que existe, porque cuando esta de aquí es constante, esta es constante para cualquier A, para cualquier punto del sólido, es constante. Entonces, menos que esta, no hay ningún punto del sólido que la tenga, ¿vale? Esta es la mínima. No puedes encontrar ningún punto del sólido que vaya más lento que la velocidad de deslizamiento. Pero es que la de rotación pura crece con el radio, porque como es un movimiento así circular, cuanto más lejos te vas, más crece. Entonces, en el eje, es el eje de mínimo deslizamiento, se le llama. Este eje, por ser los puntos en los que la velocidad es mínima, la velocidad de deslizamiento siempre es constante y es mínima. Entonces, eje de mínimo deslizamiento. Y por razones evidentes se le llama eje de rotación. Pero además, como veremos, este campo de velocidades solo vale para un instante. Al instante siguiente cambiará en la posición del eje. Entonces se le llama eje instantáneo de
rotación. ¿Vale? Es el eje de mínimo deslizamiento porque la velocidad de esos puntos es la mínima de todo el sólido. No hay ningún punto del sólido que pueda ir más lento que el eje de rotación. Y la velocidad luego aumenta hacia afuera de manera rotacional. Rota alrededor de este eje. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le llamamos a este eje? Pues eje instantáneo de rotación y mínimo deslizamiento. Entonces se suele poner EIRMD. Eje instantáneo de rotación y mínimo deslizamiento. ¿Vale? Entonces, esto es el campo de velocidades de un sólido. ¿Vale? Siempre hay un eje alrededor del cual rota. Y, bueno, siempre puedes encontrar un eje alrededor del cual rota. Y perpendicular a él que se traslade. Por ejemplo, vale, yo tengo esto de aquí. Si yo lo hago rotar por este eje de arriba, joder, está claro. Estoy rotando y no se traslada, ¿vale? Está tirado. Vale, pero si yo, atención, si yo lo roto y lo traslado hacia la derecha, esto se puede resumir en cada instante en una sola rotación. Es decir, esto no es que no sé si se ve bien, espero que sí. Si yo lo muevo y lo roto en un plano paralelo al que lo roto, ¿vale? Si yo voy haciendo así, no es traslación y rotación, es solo rotación pura respecto de un eje que se va a ir moviendo. Esa es la cosa, ¿vale? Un instante está rotando respecto de un punto, luego desde otro, ¿vale? Lo vamos a ver en un montón de ejemplos. Y poco más. A ver si me dejo algo. No, no me dejo nada. Vamos a aprender también a ubicar el eje, ¿vale? Conociendo el campo de velocidades, podremos obtener la posición de uno de los puntos del eje, ¿vale? Y con eso, como ya tenemos un vector director, podremos obtener el eje. Vale, pues eso lo hacemos en la próxima lección. Nos vemos en el próximo vídeo. Vale, entonces, lo que hemos hecho, por resumirlo un pelín, es la velocidad de cualquier punto VA, la hemos descompuesto en la parte de traslación, que se llama ahora velocidad de deslizamiento del sólido, es constante en todo el sólido, y la de rotación, ¿vale? Que es básicamente lo que le queda para completar la velocidad, ¿vale? Y nos queda este campo de velocidades, que es una rotación alrededor de un eje y una traslación en la dirección del eje, ¿vale? Normalmente lo que no se entiende de esto es que el sólido, con su material, es decir, la parte material del sólido, no rota alrededor de una parte material del sólido. Es decir, o sea, de todo lo que hemos visto, nuestros sólidos no tienen volumen, llenan todo el espacio, ¿vale? Cuando lo tengan, ¿qué va a pasar? Pues, por ejemplo, fijaros, esta botella. Cuando rota alrededor de mí, está rotando en un, en un campo de velocidades como este, ¿vale? Sin velocidad de deslizamiento, porque no va hacia arriba, es pura rotación, y el eje instantáneo de rotación de la botella está pasando por mi cabeza, ¿vale? Cuando rota. Es decir, para que este sólido rote alrededor de un eje, ese eje no tiene por qué pasar por una parte del sólido. De hecho, en general no lo hacen, ¿vale? Cuando, yo qué sé, imaginaros que agarráis una cuerda, o sea, una piedra con una cuerda, ¿vale? Una roca, y giráis con ella, ¿vale? Pues la roca gira en un movimiento de rotación pura, ¿vale? Porque tampoco había traslación, alrededor de un eje que está puesto perpendicular a vosotros, y la roca se mueve a vuestro alrededor, ¿vale? Yo, por ejemplo, es que hay muchos ejemplos. Un coche cuando toma una curva y hace así, y tomas una curva, el chasis del coche, la parte rígida, ¿vale? Las ruedas no, porque eso ya sí que se mueve raro, el chasis está rotando alrededor del centro de la curva, de la carretera, ¿vale? O sea, si estás tomando esta curva con un coche, esto se mueve rotando alrededor de el eje, bueno, puesto, lo he dibujado un poco regular,
así más o menos, ¿vale? El campo de velocidades del coche se genera con el centro en el centro de la curva de la carretera. O sea que rota alrededor de un punto, de un eje imaginario, ficticio, que no es material, no tiene que serlo, ¿vale? Simplemente el origen del campo de velocidades, ¿vale? Entonces, eso también lo tenéis que asimilar. Se rota respecto de un eje que no tiene por qué formar parte de la parte material del sólido, ¿vale? Si yo ando en círculos, pues estoy rotando alrededor del centro del círculo, ¿vale? Como aquí. O por ejemplo, la Luna. La Luna siempre mira hacia la Tierra y está haciendo una órbita circular, más o menos. Pues su eje de rotación instantáneo, más o menos, pasa por la Tierra, ¿vale? Está haciendo un movimiento circular alrededor de la Tierra, mirando siempre hacia ella. Entonces, su eje de rotación instantáneo está pasando por la Tierra, ¿vale? Solo quiero que entendáis esa parte de el eje instantáneo de rotación y mínimo deslizamiento no tiene que estar en la parte material del sólido. De hecho, todavía no hemos visto parte material. Y, de hecho, puede estar súper lejos, ¿vale? Si estuviese infinitamente lejos, pues ahí ya pasa una cosa rara que es como trasladarse, ¿no? Sí, pero bueno, esa parte ya la veremos. Vale, y otra cosa más que quería comentar del eje instantáneo de rotación y mínimo deslizamiento es que es instantáneo, como ya he dicho, es decir, se mueve en el tiempo, ¿vale? Puedes estar rotando, por ejemplo, este sólido, desde que se fabricó, literalmente ha estado moviéndose, ¿no? Y su movimiento siempre se ha podido obtener como una rotación en un eje y una traslación. Entonces, ese eje lo que ocurre es que se va moviendo, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago círculos así, pues su eje instantáneo de rotación, ¿dónde está? Pues aquí en un eje perpendicular, ¿vale? Pero si yo ahora lo tuerzo y lo giro, pues ese eje se mueve y hace cosas raras. Entonces, lo importante es que el eje instantáneo de rotación y mínimo deslizamiento es en un instante, ¿vale? ¿Qué ocurre en este instante entonces? Que genera un campo de velocidades. Este campo de velocidades, de traslación en una dirección y de rotación, esto, si se mantuviese en el tiempo, ¿qué generaría? Generaría un movimiento helicoidal, ¿verdad? Porque esto se mueve rotando y a la vez hacia arriba, ¿verdad? Está rotando y moviéndose. Es como que, pues eso, gira, a la vez que gira, se mueve. Entonces hace como un movimiento helicoidal en todos los puntos. Pero eso es si se mantuviese en el tiempo. Instantáneamente, todos los sólidos hacen un movimiento helicoidal. Instantáneamente, alrededor del eje de rotación. Pero ese eje cambia. Entonces, luego veremos más información sobre cómo, pues, bueno, o incluso en los ejercicios, cómo se cambia el eje de rotación, ¿vale? ¿Qué sentido tiene? Por si todavía no lo veis. Pero eso, es en un instante. Vale, pues aclarado eso, nos vemos en el siguiente vídeo.